queda ver por el día de hoy? Terminar de ver estas funciones cerebrales superiores, explicarlas de forma bastante general para que ustedes puedan después repasar y tener claridad respecto quizás a algunos de los parámetros de su caso clínico. Porque ya la próxima semana empiezan las exposiciones. Las exposiciones de los casos clínicos se van a dividir entre martes y jueves, y ya vamos a dejar esa definición clara, ¿ya? Para que ustedes puedan preparar su trabajo ya sea o para el martes o para el jueves. Recuerden que la exposición son solamente el grupo y el profesor o los profesores que van a estar evaluando, ¿vale? Ustedes como auditores no van a poder asistir. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan estar solitos con los profesores y después van rotando los grupos más que nada. Ya eso les da cierta tranquilidad en una primera instancia. Ya después, cuando estén en un nivel superior, que es la idea que ya vayan avanzando, ya los voy a hacer exponer en un auditorio, ¿ya? Con gente, mucha gente. Entonces, por eso también los quiero invitar para, bueno, ahí voy a poner después la proyección, para este lunes en la tarde, no sé si tendrán clases, ¿ya? Porque sus compañeros de tercer nivel, en el ramo de neurokinesiología infantil, van a exponer casos clínicos, pero va a ser casos clínicos un poquito más complejos en relación y comparación quizá con los suyos, pero le van a servir quizás de parámetro para que sepan más o menos cómo preparar o cómo poder detallar lo suyo. Así que no es obligación, pero el que va, me voy a acordar del que fue. ¿Ya? Entonces ahí voy a dejar después la invitación para los que quieran ir el lunes en la tarde. Partimos a las 2:30 y termina ojalá hasta las 6. Todas las dudas o consultas que tengan previa a la evaluación de la exposición del caso clínico la podemos hacer hoy día, porque esta parte de la clase no nos va a durar más allá quizás de 30 a 40 minutos, y el resto del tiempo lo podemos utilizar para ver algún parámetro, para hacer alguna consulta y aprovechar eso antes de su evaluación, ¿sí? De su segunda evaluación. Bien, entonces comenzamos a revisar esta clase pensando en que nosotros tenemos funciones cerebrales que nos indican que tenemos un poquito más de capacidades que quizás que otros pares, ¿ya? De seres vivos. Y una de las características quizás que nosotros podemos decir que nos diferencia demasiado es la anoxia. ¿Alguno de ustedes, estimado, ha tenido la experiencia o ha leído respecto a lo que es este concepto, de lo que es la anoxia? A lo mejor la imagen ahí lo puede ayudar. ¿Alguien? ¿Algún voluntario también ahí que quiera dar su opinión? Vamos a llevar un ejemplo. Necesito que... Estimado, usted que... ¿Sí? Cierra los ojitos. Cierra los ojos. Confíen en mí, está todo grabado. ¿Ya? Necesito que me diga sin ver, préstame su manito, ¿qué es esto? Como un pegamento, ¿sí? Ya. Ok, sin abrir los ojos. Dígame, ¿qué es esto ahora? Plumón. Ya. Abra los ojitos. ¿Cuál fue la gran diferencia entre un plumón y este frasquito? ¿Por qué creen que quizás el frasco costó un poquito más que quizás el plumón? La forma, ya no hay algo que esto quizás sea característico de algún elemento. Hay distintas cosas, por ejemplo, hasta el pegamento, hay algunos que son de esta forma, puedo haber dicho frasco, perfume, vidrio, lo que sea, pero eso es información que él tenía de antes, ¿sí? Entonces tiene tantos conceptos de que podría ser esta figura, que él a través del tacto sí lo hizo, reconoció que aquí hay una sensación, es más duro, más blando, tiene una tapita, pero aún así le costó definirlo porque faltan más detalles, a diferencia del plumón, porque la mayoría de los plumones son de esta forma, ¿ya? Ahora si yo me pusiera exquisito y le dijera, ¿sabe qué? ¿De qué color es? Ese ya tener poderes extrasensoriales, no, es verde con letras negras, eso ya es más difícil. Pero cuando hablamos de noxia, para separarlo de la sensibilidad, porque recuerden que reconocer objetos con el tacto se llama esterognosia, ¿ya? Eso es solamente reconocer a través del tacto, necesito de esto, ¿ya? La noxia es la información que yo tengo respecto al medio externo. Si ustedes quieren buscar alguna definición, ahí la pueden ver. Es la capacidad para reconocer estímulos complejos, como dice nuestro queridísimo Fustinoni. ¿A qué me refiero a estímulos complejos? Es la mezcla de estímulos, ¿sí? No es solamente uno, sino que aquí su compañero, ¿qué tuvo que ver? La sensación que tiene, la dureza, la forma, la temperatura, o sea, se mezcla todo, ¿ya? Las dos sensibilidades, sensibilidad superficial y profunda, se mezclan y adicionalmente tengo la información de que esto era un plumón. Por ende, su compañero tiene
noxia en relación a esto, ya para reconocer un objeto. Cuando hacemos estas evaluaciones, sobre todo en adultos mayores o en niños más pequeños, tengo que tener en consideración también la noxia. Muchas veces cuando yo evalúo la sensibilidad mixta, a ustedes le pasan un objeto y el paciente lo reconoce fácilmente. Es porque ya en su memoria y en su noxia conoce el objeto, tiene información del objeto. Pero si yo, por ejemplo, a una persona, a un niño más pequeño de 3, 4 años, le paso una figura geométrica en madera y yo le digo qué figura es, lo más seguro es que no la conozca. Va a sentir que es una figura de madera, pero no te va a decir si es un heptágono, un octágono, porque no lo debería saber en su edad, todavía hay una información un poquito más rebuscada. Entonces eso pasó acá. Como hay muchas cosas que podrían ser esto, la noxia de su compañero estaba bien, reconoció. Pero para ser tan específico hay que tener un poquito más de información. En cambio el plumón, como es más general la información, ya sabemos que siempre es un tubo, en su mayoría tiene una tapa, etc. La noxia estuvo muy bien ahí en base a su compañero. Entonces más que nada es el conocimiento que tengo del medio externo y cómo yo puedo responder a estos estímulos a través de esta información que tengo ya como parte de mi aprendizaje. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros como kinesiólogos nos enfrentamos a la otra vereda, a la agnoxia, ¿ya? Que es el desconocimiento de esta información o la incapacidad de poder reconocer estos estímulos más complejos. Vean aquí, el paciente se le pide que haga un círculo. Yo le pido, por favor dime qué figura es, un círculo. Dibújala, ese es el círculo para él. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El paciente desconoce la forma del círculo, pero sí la reconoce, pero no la puede expresar. ¿Ya? Eso es una agnoxia perceptiva, por así decirlo. Una asociativa, por ejemplo, en el segundo ejemplo acá, este es el modelo. ¿Qué sería eso? Ya, le pedimos al paciente que lo dibuje, bastante similar, pero le pregunto, ¿qué es lo que es? No lo sabe. Lo sabe dibujar, lo representa espectacularmente, pero no puede decirte porque le falta ahí ya o tiene una alteración en reconocer verbalmente algún objeto. Por eso se habla de asociación acá. Y aquí pueden ver algún ejemplo. Él sabe que este es el número 3. Yo le pido que dibuje el 3. No lo hace como corresponde. El 4 tampoco. O sea, lo que tengo que verificar, sí, es que el paciente no tenga un trastorno sensorial. ¿En qué sentido? Que el paciente tenga problemas visuales o auditivos quizá, que no me pueda comprender el mensaje. Entonces, si su compañero, o en este caso su paciente, no tiene problemas en escuchar, no tiene problemas en expresarse, que eran las afasias, ¿se acuerdan que hablábamos de las afasias expresiva, comprensiva? Eso no está, eso lo tiene súper claro, porque usted le preguntó acá, pero su expresión corporal es esta, o su razonamiento es este, ahí no estamos considerando ya un posible agnosia. ¿Cómo se llama esa agnosia? Perceptiva y la otra asociativa. Hay varias, hay muchas, ¿ya? Pero yo las voy a guiar más que nada a las que van a ver en campo clínico, en su mayoría. Adelante, ya el desayuno. Entonces, si su paciente es incapaz de poder reconocer algún estímulo más complejo en base a que no tiene alteraciones sensoriales porque tiene todos los receptores buenos, sino que tiene el procesamiento alterado, de alguna manera, hablamos de una agnosia. ¿Sí? Muchos de los usuarios que ustedes van a ver tienen distintos tipos de agnosia y donde yo les puedo decir dónde hay más, en pacientes con accidentes cerebrovasculares o con trastornos cerebrales. Un traumatismo encefalocraniano que haya producto de inflamación y pérdida de conciencia, accidentes, bueno, el ACV, el clásico, por mayor, si van al hospital ahora usted va a ver muchísimo ACV. Generan daño cerebral en algún punto en donde nosotros la corteza cerebral vamos a ocupar esta información. Entonces, por ejemplo, si hay daño acá a nivel de la parte occipital, lo asociamos a la parte visual, ¿sí? Pero si el paciente puede ver, entonces si no tiene trastornos visuales, pero aún así no puede identificar algún objeto, yo digo, hay una agnosia. Pero si él puede ver el entorno, sabe acá que está este objeto, por eso no choca, sabe que es lo que está acá, pero si yo le pides reconoce esto, él quizá no lo va a reconocer, no porque no lo pueda ver, sino porque el procesamiento interno de esa información que tenía no es la mejor. Por eso aparecen las agnosias visuales, estimados. ¿Sí? Y aquí después les voy a mostrar una que quizás le ha pasado a ustedes, a lo mejor lo han vivido, no creo, porque son jóvenes sanos, sin ninguna alteración. Pero aparecen agnosias de cosas bastante puntuales. Por ejemplo, una agnosia que se llama visual, pero de los objetos. El paciente, por ejemplo, yo dejo este plumón acá y yo le pregunto, ¿qué es lo que es? Le pregunto primero, ¿ves ese objeto? Sí lo veo. La parte visual está espectacular. Pero le digo,
Pero si yo al usuario le pregunto qué es lo que es, te va a decir, no sé lo que es. Ya, entonces tú puedes decir, a lo mejor tiene problemas de información, ¿no? Él lo toma con las manos, esto es un plumón, y lo reconoce a través del tacto. Es porque tiene quizás otro tipo de información y él tiene una agnosia a los objetos. Estas personas tienen problemas de poder ver figuras o texto impreso. ¿Ya? Imágenes impresas porque no pueden tocarla, entonces tienen una complicación en la interpretación al ver objetos, pero no así al tocarlos. ¿Sí? Otro, la acrotomagnosia, ¿cómo se llama? ¿Alguien me podría decir qué podría ser eso? A las cosas. Acromagnosia. A las cosas pequeñas, por ejemplo. Ya. Va apuntando hacia otro lado. ¿Qué color es ese? Naranja. ¿Ese? ¿Ese qué color es? Morado. ¿Ese de acá? Azul. Azul. Los hombres van a decir azul, las mujeres cian, celeste. ¿Este de acá? Verde. Verde, para ser más neutral, no es un verde agua, porque si no empezamos a tener ahí mucha información. Pero todos ustedes pueden reconocer los colores, ¿ya? Ninguno de ustedes tiene un trastorno, por ejemplo, ¿cómo se llama el trastorno de poder observar los colores de forma distinta? Una persona con daltonismo, daltonía, ya que tiene un nombre más científico, pero lo vamos a dejar identificado con eso. Él tiene problemas en la percepción de los colores, pero la alteración está a nivel del sistema más que nada visual. ¿Ya? Son sus ojos los que no pueden interpretar bien el color. Pero en este caso, si yo le pido que él reconozca los colores, quizás lo reconoce en forma aislada. Pero si yo le pido a un usuario, por favor reúneme todos los objetos que van a ver en una mesa, todos los rojos, todos los verdes, todos los azules, no los va a reconocer. ¿Ya? Porque los usuarios que tienen acrotomagnosia son desconocimiento visual a los objetos con cierto color. ¿Ya? Entonces tienen esta incapacidad de reconocer objetos por color. Reconocen al objeto, no tienen trastornos visuales. Ellos pueden observar, reconocen bien los colores aisladamente. Pero si yo les pido que agrupen, por ejemplo, en algún momento varios objetos, no son capaces de percibir esa diferencia entre un color. Obviamente el color es diferente. Si ustedes se van a ver por matices, todos nos complicamos con los colores. El terracota con el rojo sigue siendo rojo, ¿ya? Pero ellos tienen complicaciones en poder asociarlo al color en sí. ¿Ya? No tienen problema de identificar el color, insisto en esa parte, porque eso sería un trastorno más que nada al ojo. Prosopagnosia, yo creo que muchos de acá han pasado por etapas de esto. Sobre todo si a lo mejor se lanzaron este fin de semana, no sé. Muchos profes nos cuesta también esa parte, no tengamos alteraciones, pero ya después los vamos reconociendo. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros en personas que te rodean. Rostros. La carita. ¿Ya? Entonces los usuarios con prosopagnosia tienen esa alteración, sobre todo después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. El hijo, la señora, no sé, el marido, etcétera, se va a acercar y no lo reconocen porque tienen esta alteración en esta agnosia visual. Está la cara ahí, pero no reconocen quién es. ¿Ya? De una persona cercana. De una persona externa desconocida, porque obviamente eso ya no tiene problema. Ahora, sabe que esa persona que está ahí, si la ve de espaldas, por ejemplo, es su señora, su pareja, su hijo, etc. Se da vuelta y la cara no la reconoce. Es distinto a perder la memoria, que sería una amnesia, ya que no sabe quién es la persona en sí. Acá es la cara la que le complica. Tenemos acá la simultagnosia y también la visoespacial o la alteración visual o la agnosia visoespacial. Esto de acá les da mucho, o es una etapa inicial en varios niños más chiquititos. ¿Ya? ¿Han visto cuando yo le pido a un pequeño que haga un círculo? ¿Ya? Y después le pido que haga otro círculo. ¿Y ustedes automáticamente dónde lo harían? ¿En cualquier otro lugar que no sea cercano, porque quieren hacer dos círculos? En el caso de los más pequeños, muchas veces, no en todos, les pido que hagan un círculo y después hacen el otro muy cerca porque están recién manejando su motricidad. Eso puede ser que después, cuando madure, saben que existen patrones, etc. ¿Ya? Los usuarios con agnosias visuales, pero de la simultagnosia, por así decirlo, se enfocan tanto en el primer objeto que después tienen que hacer un segundo objeto, ignoran el primero y no conocen los límites que hay entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, ese dibujito que está acá, ustedes pueden reconocer acá que hay un jarrón, ahí hay un cuchillo, una escoba, una plancha antigua. En ellos se les complica, para todo igual. Pero más que quizás ver objetos, es en el describir objetos. Él no va a tener esa visión
o va a tener una alteración en poder separar objetos, porque el primero se enfoca, lo hace bien. Cuando quiere ser el segundo se va a enfocar, pero inhibe el primero. Se le va la información del primero. Y la alteración visoespacial, estimados, es lo que se conoce como heminegligencia también. O neglect. Lo van a escuchar más por neglect cuando empiecen a investigar las secuelas de. ¿Ya? Muchos usuarios al verse al espejo, sobre todo secuelados, insisto, de una ACV o cualquier trastorno cerebral, que puedan decir que tienen ningún trastorno mayor, pero van a poder quizás observarse en un espejo y poder hablar, van a observar solamente el lado sano. El lado parético o el lado que está alterado lo inhiben. Por eso tienen acá, que vean cómo está este reloj. Está graduado del 12 como parte de todos los relojes, pero está el 1, 2, 3, y sigue hasta acá. El paciente reconoce que el lado derecho, todo del lado derecho está excelente, pero el lado izquierdo lo inhibe, por eso no hay nada. Y en el caso de nosotros como usuarios, o futuros kinesiólogos que van a atender usuarios, el paciente se ve en un espejo y habitualmente ve solo el lado funcional. ¿Ok? Estamos viendo solamente percepción visual. Y en el lado que no existe. Él dice que no ve nada hacia ese lado. Entonces el neglect o heminegligencia es propia de muchos usuarios con ACV. Por eso después, con el tiempo, la rehabilitación se hace tan compleja, porque no se trabaja esto. El paciente no ve nada, entonces dice, si no veo nada, no hay nada, si no hay nada, ¿para qué? No voy a asumir algo que sea como que no existe. Y nuestra labor es que el paciente ojalá pueda reincorporar ese segmento. ¿Okay? Porque si no, va solamente a trabajar con el lado sano. Yo creo que han visto pacientes que tienen mucho tiempo con el ACV y todavía siguen con posturas, alteraciones en el caminar, y el lado parético no lo funciona, nada. Nuestra labor es que ojalá se reestructure todo. ¿Sí? Entonces, a nivel visual, chicos, cuando el paciente tiene desconocimiento de captar estos estímulos un poquito más complejos, aparecen todas estas diferencias. Reconocer objetos, colores, rostros, objetos que puedan tener simultaneidad, y hemicuerpos o la mitad de algún segmento, o el lado derecho o izquierdo de alguno. Estos dos, según nuestra literatura, se da más en el hemisferio izquierdo, si no quiere decir más o menos los que tienen afectado ese lado, pero puede darte en cualquier lugar, sobre todo si tenemos daño en la corteza cerebral a nivel visual, que es la occipital. También hay una agnosia auditiva, que puede ser también que pueda parecer como sordera, pero no lo es. ¿Sí? Pero recuerden que aquí estamos viendo que todo el sistema sensorial está sano. ¿Dónde está la alteración? En la corteza. Y aquí la parte auditiva es la corteza temporal. Por ejemplo, la persona cuando escucha algo no lo reconoce, pero no lo reconoce porque no lo escucha, sino porque no puede procesar esa información para decirle, ¿sabe qué? Este tipo de información no la puedo entender. Aparece la agnosia auditiva, pero de tipo verbal, en donde la persona no reconoce algunas palabras, ¿sí? Las escucha, pero no le da el significado. Aparecen también algunos ruidos característicos, sonidos, que por ejemplo, muchos de acá pueden reconocer el sonido de un motor, ¿no es cierto? Una moto cuando pasa, usted lo asocia a una moto, no tiene que verlo para poder entenderlo, ellos no lo van a poder asociar porque tienen un daño en la corteza. Adelante. Si suena una sirena, ¿qué hace usted? Se tira al suelo. Cuando va manejando, ¿qué hace uno? Una ambulancia, bombero, lo asocia a algo más. Pero ellos no le dan esa capacidad de esos ruidos conocidos por ahí, por allá, etc. Tonal. Ya, esto también yo creo que aquí los que investigan esta área se fueron como muy a la profunda, porque existe la tonal también y la melódica. ¿Quiénes de acá creen que tienen buen oído musical? ¿Quiénes creen que el reggaetón, Vivaldi y, no sé, Marcianeque están en el mismo nivel? Vocal, auditivo. Ya muchos dicen que uno educa su oído, ya, y empiezan los de acá, que el rock, la panacea, el reggaetón, Marcianeque. Pero hay incapacidades en este tipo de personas en reconocer tonos, ciertas notas. Y si yo les digo ahora a ustedes, por favor, díganme cuál es no sé, la nota mi. ¿Alguien me puede hacer un mi? Nadie de acá ha estudiado música va a decir, mi, no tengo idea. Entonces, tengo una agnosia auditiva, no, porque no es parte de. Pero quizá el tono de la voz nosotros vamos fluctuando, lo que yo hago de repente cuando subo el tono, bajo el tono,
¿ya? Ellos no lo escuchan bien, o es lineal, o no tienden a tener esa información o a interpretarla, igual que la melódica, que tiene que ver con ciertas canciones, ritmos, etc. ¿Ya? En los pacientes con agnosia auditiva lo que más es común, la verbal, ¿ya? Es poder interpretar algunas palabras que antes de la lesión él las podía reconocer fácilmente, ¿ya? Después de la lesión, insisto, acá no hay ningún daño auditivo, está todo el canal auditivo hermosamente sano, es a nivel cerebral donde no podemos interpretar eso, ¿okay? Entonces tenemos ahí una complicación más que nada en la interpretación. Esta es la que nos corresponde, estimados, tener mucha claridad. Agnosia somatestésica, o más que nada somática, la del cuerpo humano, ¿ya? Muchos usuarios lamentablemente empiezan a tener complicaciones en reconocer partes de su cuerpo. Las somestésicas o las somáticas, como le dirían más fácil para que se lo puedan ir recordando, es que el paciente empieza a desconocer partes del cuerpo, ¿ya? Sobre todo, insisto, después de algún accidente vascular o alguna lesión cerebral. Entonces el paciente a veces no reconoce el cuerpo de forma completa o partes del cuerpo. Y hay clasificaciones que vamos a ir viendo de a poco. Por ejemplo, está la asterognosis, ¿ya? Si estaba la esterognosia, que era con E, esterognosia, que era el reconocimiento de objetos a través del tacto. La asterognosia es cuando no reconozco objetos a través del tacto. Entonces, por ejemplo, yo le paso el pulmón nuevamente a su compañero, después que se pegó un cabezazo, le pasó algo, y usted va, no sé lo que es. Eso es asterognosia o asterognosis. Incapacidad de reconocer objetos a través del tacto. Autotopagnosia, y también vamos a poner ahí la autotopagnosia. Hay veces en que el paciente no reconoce su propia cara, no reconoce un hemicuerpo, ¿ya? Pero no es que lo reconozca, por así decirlo, porque no lo ve, que esa era la que vimos anteriormente, sino que acá el paciente siente que la mitad de su cuerpo, por ejemplo en el segundo, no es su cuerpo real. Es como cuando te dicen, no, es que yo siento el lado derecho porque el lado izquierdo lo siento más lejos, o no lo siento, o está bajo la cama, algunas veces te dicen, como ejemplo. Y eso también llama la atención porque uno dice, pero si tiene ahí, lo puede palpar, él sabe que está ahí su lado izquierdo, pero él siente que no está cercano, sino que está más alejado, o por eso no lo ocupa, ¿sí? Y va de la mano con la heminegligencia, ¿sí? La heminegligencia, que tiene que ver con